RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros en el estudio de RCR, acá en Lima, el señor Rubén Lara. Él es el secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Le agradecemos la amabilidad de haber aceptado esta invitación. Buen día, señor Lara. Qué gusto Buen día, saludarlo. señor José. Muy amable también a usted por su invitación. Gracias. Buenos Coméntenos, días. hace unos días, tengo entendido, ha culminado el pliego de reclamos con Telefónica, que llevaba 4 años, ¿no? Sí, efectivamente, señor Hernández. La semana pasada, el día viernes, después de unas largas negociaciones muy extensas, muy complejas, se firmó en un periodo de 3 años. Ya. Tres Pliegos. 3 pliegos, sí. El cuarto pliego todavía está en curso, ¿no? Ya. Que es el año del 2023. Pero nosotros teníamos un estancamiento de estos pliegos desde el año 2020. 2020, 21, 22, justo el periodo de la pandemia. ¿Por qué esta prolongación? ¿Por la pandemia? Eso es uno de los puntos que aducía la empresa, ¿no? Yeah. Que la situación de ese periodo ha sido un periodo muy complicado financieramente para ellos, ¿no? Yeah. Y las propuestas no eran las estimadas, no llegaban a lo que el sindicato planteaba, en base obviamente a la inflación. Es un acuerdo en ambas partes para, sí, llegado el momento, se pueda llegar a arribar a un acuerdo. Exacto, y en esto ayudó mucho la gestión de la CGTP y de las centrales sindicales, ¿no? Y también a través de una intervención con el Ministerio de Trabajo. Y estos 3 pliegos ya fusionados, llegados a un acuerdo, ¿son satisfactorios? En mayor medida para la base sí, para la directiva en realidad no era el objetivo total, ¿no? Pero existía en realidad una situación que demandaba a la base por la condición económica por la que estábamos atravesando, ¿no? Entonces, en paralelo hubo una negociación, bueno, de cuento, Telefónica tiene varios sindicatos, ¿no? Tiene sindicatos que ellos llaman alternos, ¿no? Claro, otro sindicato con el que ellos habían llegado a un acuerdo justo en el mismo día de la negociación que estábamos con nosotros. ¿Pero son sindicatos que lo han desmembrado del sindicato original? No, son sindicatos. Lo que pasa es que recordemos que Telefónica es la unión de lo que era Entel Perú con la compañía peruana de teléfonos. Así es. Entonces, en las provincias ellos tenían su sindicato y ese es el que mantienen, ¿no? Pues esa es la historia de perdón, de cómo hacen esos sindicatos. Pero entonces esta institución llegó a un acuerdo previo con la empresa que nosotros no lo creíamos adecuado y bueno, la empresa quería simplemente extendernos. Teniendo en cuenta que nosotros, junto con la coordinadora sindical, que son los otros sindicatos que nos asociamos, somos mayoría, ¿no? Por eso es que la pretensión era un poco mayor a eso. Pero el pliego de reclamos lo hacen directamente con ustedes. Sí, correcto, con nosotros. Con ustedes. Así es. ¿Y esta creación de sindicatos alternos, qué objetivos tiene? Bueno, vienen desde antes, ¿eh? ¿Ya? Vienen desde antes, pero nosotros inicialmente que estábamos fusionados todos los sindicatos en una organización que lo llamamos coordinadora sindical, ¿no? Con la intención de hacer un solo bloque de negociación para tener obviamente más poder de negociación. Entonces, dentro del periodo, una de estas instituciones es la que se desmembrena de este bloque de coordinadora. Y es la que en paralelo va negociando, obviamente porque es su derecho de negociar. Pero digamos lo que a nosotros nos llamaba un poco la atención es que la presencia negociadora de esta institución no es notoria, ¿no? Porque nosotros hacemos una serie de actividades, plantones, marchas, comunicados, ¿no? Reuniones paralelas, pero no se veía de esta institución. La verdad es que como son instituciones de provincias, tal vez lo han estado haciendo allá, ¿no? Pero nosotros no lo notábamos. Y de repente salió una propuesta hacia ellos mejor que la nuestra. Y ahí fue lo que nos sorprendió, ¿no? Ahora, ¿cuántos integran el sindicato unitario? Actualmente el sindicato unitario somos 640 más o menos. ¿Tanto en Lima como en otros puntos del país? Sí, entre provincia. Pero como le decía, nos hemos integrado con los demás sindicatos que queremos formar. ¿Y lo que le llaman ustedes la coordinadora? Sí, donde superamos los 1000 afiliados, ¿no? En total, ¿no?
Y en total de sindicalizados de Telefónica, no tenemos la cifra precisa, pero estimamos más o menos unos 1.500 o por ahí, ¿no? Más o menos. Estamos dialogando con el señor Rubén Lara, el secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Nos comentaba que en esta oportunidad se han unificado 3 pliegos, se han fusionado 3 pliegos. Así es. El cuarto pliego, ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo ve usted la posibilidad de solución, de encontrar algún acuerdo con la propia empresa? Mire, nosotros, uno de los motivos por el que demoró esta negociación es porque hay una cláusula fundamental que nosotros tenemos dentro de nuestros pliegos que ya es trayectoria, viene incluso desde el periodo de la privatización, que es la seguridad en el empleo. La empresa en ese punto se compromete a no iniciar ceses colectivos dentro de que afecte a los miembros de la institución sindical. Entonces, ese punto actualmente la empresa no lo quiere seguir manteniendo. ¿Y qué argumentan? Que simplemente es parte de su libertad empresarial, ¿no? Que ellos podrían, digamos, manejar la empresa de acuerdo a sus requerimientos de política empresarial. Pero nosotros, como ya es un punto que viene negociándose y renovándose más de 20 años, entonces lo consideramos como fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque impide que la empresa pueda iniciar un proceso de cese colectivo bajo los argumentos que podrían sostener. Ese punto nos cautela a nosotros, los afiliados, de no caer en una posible iniciación de cese colectivo, porque sí lo intentó hacer en el año 2021. Y digo que lo intentó hacer porque al final no prosperó, pero sí lo canalizó a través del Ministerio de Trabajo, que motivó que nosotros, obviamente, en plena pandemia, saldríamos a protestar por eso, ¿no? O sea, en la pandemia aplicaron la decisión. Un proceso de cese colectivo. Ese colectivo. Así es. ¿Y hubo despidos? No hubo despidos. Pero era la intención de la empresa. Es la intención, pero nos cauteló este punto del convenio. Pero, aparte, si bien es cierto, el Ministerio no lo dio como... no continuó con el proceso, y la empresa, en base al escenario político, informó pues que ya no iba a continuar. En ese interín, la empresa ya plantea un proceso de incentivos, y algunos compañeros, por ya diferentes motivos, seguro por un poco de presión, se acogieron, ¿no? Se acogieron a ese plan de incentivos y, bueno, se desvincularon de la empresa. Pero despidos por el cese colectivo no se logró, ¿no? Obviamente, en ese escenario hubo mucha acción de la coordinadora sindical, donde obviamente la integra el sindicato unitario. Ese es el tema central que ustedes... Ese es el tema central, y que en ese momento la empresa lo ha manifestado de diferentes formas que no quiere continuarlo, ¿no? En el pliego actual que hemos firmado, sí se logró, pero ese pliego finalizó el 30 de noviembre del año pasado, simplemente que recién lo hemos cerrado. Es decir, esta cláusula nos cautela por esa continuidad, ¿no? Pero sí está. Pero ya existe un antecedente, ¿no? Sí, eso existe, así es. Ahora, en el plano económico, ¿hay, digamos, un buen nivel de indexación o no? Bueno, sí lo hay, pero nosotros basamos nuestras propuestas en base a un porcentaje, ¿no? Al porcentaje de inflación en base al sueldo promedio que tenemos en la empresa. No se ha llegado al objetivo. Es muy cercano, pero no al objetivo. Y esto ya responde a convenios colectivos anteriores. Exacto, así es, ¿no? Entonces nos permite a nosotros, digamos, mantener y recuperar el costo de la inflación y mejorar la canasta básica del trabajador, ¿no? Que es lo que nos proyectamos siempre como tal. Pero en esta realidad también Telefónica es una empresa que su rentabilidad permitía pagar por vestir utilidades, pero ya varios años que no lo tenemos, ¿no? Porque sus resultados, según sus informes, no son positivos, o sea, no son los mejores que nos permiten a nosotros recuperar eso. Ahora, al igual que otras empresas, las operadoras en los últimos años han diseñado un modelo de negocio, un modelo de trabajo en función a service. ¿Eso se está aplicando actualmente o empresas tercerizadas? Bueno, Telefónica tiene, bueno, mejor dicho, hay empresas ¿Ya? que brindan servicios de colaboración para Telefónica, ¿Ya? ¿no? Pero nosotros como tal somos trabajadores directos de planilla. Sí, claro, en ese caso ustedes son sindicalizados, Así es. pertenecen a la empresa directamente con todos los derechos, ¿no? Pero
¿Es parte de la política que han venido utilizando ellos en los últimos años? Sí, yo veo como varias empresas, ¿no?, que han trabajado de esa manera. Por ejemplo, yo pertenezco al área comercial, o pertenecía al área comercial, y esas oficinas ahora ya no son directamente de la empresa, ¿no? Ya son oficinas alternas. Y una de las preocupaciones nuestras, que la hemos planteado a la empresa misma, es brindar un servicio de calidad, porque obviamente es una empresa de servicios y es una empresa que digamos, tiene una importancia en la sociedad, y su buena gestión implica clientes satisfechos. Y ese es nuestro objetivo también, como sindicalizados, como trabajadores de la empresa, ser parte de la calidad y de la eficiencia del servicio al cliente, ¿no? Ahora, este cuarto pliego está en curso, más o menos, ¿cuándo se vislumbra a que llegue a una solución? No tenemos, todavía, nosotros hemos canalizado el pliego ya a un proceso de arbitraje que todavía no está, digamos, instalado, pero ese es el proceso. Y en ese interín veremos qué escenarios se presentan, ¿no? Si hay la predisposición, que es lo que esperamos, que los funcionarios de la empresa puedan plantearnos, y en base a eso seguir buscando las mejoras para que el trabajador se sienta, digamos, conforme, a gusto y tranquilo, ¿no? Porque por el escenario que podamos tener. Bueno, el escenario ha sido bastante complejo en los últimos años, señor Lara. Salimos de una pandemia, una crisis política constante, inestabilidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo afecta a los trabajadores y cuál es la respuesta que tiene la empresa en esta situación? Bueno, nosotros tenemos diferentes, digamos, situaciones que, como verá usted, ¿no?, hemos tenido 3 años, cerca de 3 años sin incremento de sueldos, congelados, ¿no? Y si bien es cierto, la empresa siempre ha cumplido con los pagos que corresponden y todo lo demás, pero en un monto ya, digamos, sin mejoras. Entonces, la pandemia ha afectado a todos, ¿no?, al país en general, incluso tal vez no directamente al trabajador telefónico, pero sí a sus familias, ¿no? Y eso obviamente afecta a la canasta, afecta también digamos, la condición económica del libre mercado, y nosotros como tal buscamos ser parte de la mejora de eso, ¿no? Muy bien, señor Rubén Lara, el secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Yo le agradezco la amabilidad. Muchas gracias a usted, Ojalá señor. que en otro momento sigamos conversando, ¿no? Un poco conversar sobre la marcha sindical, ¿no? Y sobre las relaciones que se mantienen con las empresas. Una de las búsquedas es precisamente consensuar, llegar a acuerdos, ¿no? El país lo que necesita son inversiones, pero también con compromisos que se asuman, ¿no? Así es, señor Hernández. Yo le agradezco a usted también por su espacio. Nosotros como sindicalistas comprometidos con la sociedad, con el trabajador, buscamos siempre la mejora, ¿no?, de nuestros afiliados y de la sociedad en general, ¿no?, porque eso es nuestra meta, del público también, del usuario del servicio. Es parte de nuestro compromiso también, ¿no? Le agradezco la amabilidad de habernos visitado acá en los estudios de RCR, señor Rubén Lara, secretario general adjunto del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.